Día. Ayer estaba justo, no, el viernes estaba cargando combustible y estaba en la estación de servicio y uno de los chicos que estaba ahí, que siempre lo veo, el de barbita, que siempre siempre lo vemos del Señor, le digo feliz día por el domingo. Gracias. Estaba el otro chico que me estaba atendiendo a mí y me dice, le digo yo, ¿vos sos papá? No, me dice. Nos miramos con el otro y no sabe lo que te perdés, le dijo. Y creo que a veces uno, en la juventud, a veces uno no quiere ser padre porque sabe que conlleva mucha responsabilidad, muchas cosas por hacer, pero aquellos que ya estamos del otro lado, que cruzamos la línea y somos padres o son madres que están aquí presentes, sabemos lo que es tener a nuestros hijos y aunque nos llevan ese tiempo muchas veces de estar con ellos, de aconsejarlos, de sentarnos, hablarles, enseñarles a actuar muchas veces o a enseñarles a cómo responder hasta ciertas situaciones, para nosotros es un placer cuando vemos que lo empiezan a aplicar. Y de la misma manera el Señor se goza con nosotros cuando ve que nuestros hijos caminan en las cosas del Señor, hablan las cosas del Señor y van tomando las cosas del Padre. Vieron que el capítulo 5 de Efesios dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Y la palabra ahí imitadores tiene que ver con mimetes, aquel que copia la actitud de alguien, y nosotros tenemos que copiar las actitudes de nuestro Padre. Él es amor, Él es un Dios justo, Él es un Dios perdonador, es un Dios que nos anima, copiamos las cosas de nuestro Padre. Por eso estamos acá cada domingo, cada miércoles, y cada oportunidad que se está dándonos con los discipulados y las demás cosas que se están haciendo, porque nos permiten moldear nuestro carácter a la imagen de Dios. ¿Sí? Ningún chico le surge por naturaleza ser obediente. Ningún chico por naturaleza le surge salir y ayudarle en la casa. Ningún chico le sale tomar sus cosas para higienizarse lo demás. ¿Quiénes se lo van enseñando? Los padres. Y de la misma manera nosotros muchas veces, aunque tengamos el Espíritu, aunque esté en nosotros en la presencia del Señor, no nos salen las cosas. Y muchas veces tenemos que ir a la palabra para entender lo que el Señor nos pide, para entender lo que el Señor nos habla y poder cambiar esas malas actitudes, esos berrinches de chico, para ser grande. Pablo decía, cuando era niño, pensaba como niño, actuaba como niño y cuando fui grande dejé las cosas del niño. Y eso es lo que estamos haciendo, dejar atrás todo lo que nosotros sabemos que está mal en nuestra vida y comenzar a caminar con el Señor para que el Señor forme nuestras vidas y nos ayude a ser más como la persona de Jesucristo. Y continuamos con nuestro viaje, ¿sí? El viaje misionero que habían emprendido ahí cuando empezamos en el primer capítulo 16 de Hechos. Y hoy vamos a tratar de sacar algunas cosas de 4 lugares: Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. Así que te invito a que ya abras tu Biblia ahí en Hechos capítulo 17, porque comienza ahí, ¿sí? Hechos capítulo 17, comienza esta parte que vamos a ver hoy, que son justamente 2 capítulos enteros. Y vamos a tratar de sacar cosas y aprender y caminar juntos para ver qué es lo que el Señor quiere que dejemos de cosas de niño y empecemos a tener cosas de grande, ¿no? De lo que Él espera que hagamos nosotros, como hijos responsables, ¿sí? Hijos que hacen las cosas que sus padres le piden. Y vamos a tener una oración para comenzar esta mañana antes de que comencemos en este lugar. Padre bendito y Dios eterno, gracias te damos por este día. Gracias por tu bendición, gracias porque nos permiten estar en esta mañana. Señor, un grupo de tus hijos que nos permitiste levantarnos, abrir los ojos en este nuevo día, sabiendo que es un día del Padre, para muchos especial, para el mundo comercial, pero para nosotros, Señor, nos anima a mirar a los cielos y saber que hay un Padre que está con nosotros, que todavía sigue formándonos, que todavía sigue guiándonos, que todavía nos sigue tomando de la mano cuando nos caemos y estamos en el piso, Señor. Y tú nos levantas una vez más para que podamos caminar y aprender a caminar junto a ti. Señor, bendice esta mañana, habla nuestra mente, nuestro corazón. Te rogamos por los que no han venido, por aquellos que son padres y no están presentes con nosotros. Y, Señor, por cada uno de las familias, Señor, que tú nos ayudas a hacer luz y sal en este lugar donde tú nos has traído cada una. Gracias te damos por esta mañana, bendícenos en Cristo Jesús. Amén. Y vamos a ver la primera, Tesalónica. Tesalónica ahí está en capítulo 17, versículo 1 al 9. Sí, en algunos vamos a leer todo y en otros vamos a leer poquito. Dice así, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y respondiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron,
y se juntaron con Pablo y con Silas, de los grupos griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos hombres ociosos, hombres malos, y juntándose asaltaron la casa de Jasón, procurando sacarlos, dice, al pueblo. Pero no hallándolos, dice, trajeron a Jasón, ya que no lo encontraron los otros, lo llevan a Jasón, y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Y empieza a decir un montón de cosas con respecto a ellos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, la otra vez habíamos visto que la capital de la iglesia que evangelizaba era Antioquía. Y habíamos visto toda esta curvita que vimos el otro día con Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, Troas, ¿sí? Acá está Filipos y acá llegamos a Tesalónica. Qué viajecito, ¿no? Yo me pongo a pensar todo ese viaje que se está haciendo, los apóstoles que estaban tratando de llevar el mensaje a nuevos horizontes, a nuevos lugares. Y dice que Tesalónica, dice, esta ciudad estaba a 112 kilómetros al sureste de Filipos, sobre la vía Ignacia que corría a través de Anfípolis y Apolonia. En el primer siglo después de Cristo, Tesalónica era la capital de Macedonia y dice, y su más grande ciudad. Me pongo a pensar en esto, ¿no? ¿Cómo realizar un viaje tan largo con los medios de la época? Porque no estamos hablando de los medios que tenemos nosotros. Solo tenemos vehículos, tenemos colectivos, tenemos aviones, tenemos barcos, tenemos medios de locomoción que nos llevan mucho más rápido de lo que en aquella época se podía lograr. Así que cuando se emprendía un viaje, había muchos días que estaban fuera, que estaban tratando de llegar hacia el lugar donde se habían propuesto, donde Dios los llevaba para comunicar el mensaje de salvación. ¿Y qué podemos sacar de esta Tesalónica ahora que estamos comenzando a conocer este lugar? Bueno, dice algunas de las cosas que algunos de la alta sociedad reciben a Cristo. Dice el versículo 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, de los griegos, piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. ¿Sí? Hay algo que siempre nos llama la atención, que cada lugar donde va y se predica el Evangelio hay distintas respuestas. Hoy vamos a ver 4 lugares con 4 respuestas distintas. En algunos lugares con desafíos, en algunos lugares con grandes disertaciones y no pasó nada. No hubo gente, no se estableció una iglesia, no se formó ni siquiera un grupito de personas que pudieran mantener la obra en ese lugar. Pero también encontramos que había, como siempre, ¿quiénes? Judíos celosos, ¿sí? Así como dice que Dios trabaja, Satanás también trabaja a la par del Señor, tratando de obstaculizar la obra. Y había judíos celosos, dice, que levantaron persecución contra Pablo y contra Silas. Y lo vimos ahí en el versículo 5, dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, no era que estaban peleando por el honor del Señor, peleando por la verdad que realmente se tenía que explicar, era porque había celo entre ellos. Y celos le llevó justamente a oponerse a Pablo y a Silas, es decir, que contradecían. Y fíjense de qué cosas los acusaron. En primer lugar, los acusaron de sedición. ¿Sí? Nosotros hemos tenido hace poquito el debate de una ley, ¿sí? El día miércoles. Y quienes están, esos 30 que están encarcelados, están siendo acusados de sedición. Sedición es levantarse contra justamente el gobierno. Y si uno se pone a leer nomás lo que Pablo después escribe en Romanos, y él nos habla de sujetarnos a nuestras autoridades, y nos habla que obedezcamos a nuestras autoridades. O sea que lo que estaban planteando, lo que estaban diciendo con respecto a Pablo y a todos los que estaban ahí predicando el Evangelio, ¿era verdad o era mentira? Era mentira. Porque justamente cuando Pablo escribe el libro de Romanos y le dice que debemos sujetarnos a nuestras autoridades, porque dice llevan la vara para poner justicia, justamente lo dice en la época de uno de los peores emperadores, Nerón, que le gustaba quemar a los cristianos, que le gustaba hacer de los cristianos eventos espectaculares para que la gente, vieron que todo lo que es morbo siempre atrae, para que la gente estuviera con él, como dice el dicho de los romanos, pan y circo, y mientras se entretenían con los cristianos quemándolos o mandándolos a morir con los leones, él seguía en su poder lo mejor posible. Sedición entonces, fueron acusados de sedición. También fueron acusados de traicioneros, versículo 7 que no lo leímos, y dice, los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Sí, y los podían haber acusado también de lo que estaban diciendo acá en el versículo 7 de traición. Traición a la patria, traición a Roma, el imperio que estaba gobernando en ese momento.
Y todos sabemos que cuando a alguien se lo acusa de traición, por lo general, cuando vemos películas de la antigüedad, ¿qué pasa con los que los traicionan? Con los que son traicioneros. Terminan muertos. Ese era el objetivo del... Mira hasta dónde llegó el celo de aquellos judíos que estaban en ese lugar. Formar una cierta reputación de ellos para poder lograr que fueran asesinados, que fueran muertos. Pero la palabra del Señor dice que los sacó de ese lugar. Y dice versículo, vamos a seguir leyendo, versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. O sea, no llegaron a cumplir o no llegaron a experimentar a aquellos que estaban esperando, que realmente pudieran morir en ese lugar y no seguir con lo que estaban haciendo. Leamos versículo ahí, dice del 10 al 15. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y esto, dice, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciado, también dice ahí la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también, dice, alborotaron a las multitudes. ¿Sí? Vieron a aquellas personas que son insistentes, y acá encontramos a estos judíos que fueron hasta allá. Bueno, sigamos el viajecito, estamos acá, llegamos a Tesalónica y ahora estamos acá en Berea. Dice, estaba situada a 80 kilómetros al suroeste de Tesalónica, se llegaba hasta allí viajando por la Vía Ignacia, otra vez Cicerón la llamaba la ciudad demasiado alejada, y contaba con una población aproximada de 20.000 personas para aquella época. ¿Sí? Es como diciendo nosotros una Villa Langostura, ¿sí? Más o menos la misma cantidad de personas, y la distancia que había entre Berea y Tesalónica es la misma distancia que nosotros podemos decir de acá a Bariloche. ¿Sí? Me voy una vueltita, pero para nosotros implicaba una hora. Para ellos no implicaba una hora, implicaban días de viaje, caminatas y estar en ese lugar para llevar el Evangelio. Fíjense en ustedes, ¿no? En un lado estaban aquellos que estaban celosos y como no se quedaron conformes porque no los llegaron a agarrar, siguieron sus pisadas. Y como se enteraron que estaban en Berea, fueron hacia Berea para tratar de hacerle la vida imposible. ¿Qué pasó en Berea? Bueno, algunas cosas para tener en cuenta. Versículo 12, dice ahí, muchos reciben a Cristo, entre ellos personas importantes. Dice el versículo 12, así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. ¿Sí? Muchas veces pensamos que las personas importantes, aquellas que tienen estudios, o aquellos que están en otro nivel de nuestra sociedad, son imposibles de alcanzar con el Evangelio. Y acá encontramos que en esta iglesia o en este lugar donde Pablo va a predicar, llega hasta esos lugares más altos, hasta los lugares, digamos, de la aristocracia de aquel momento, de aquellos que tenían cierta reputación, tenían influencia sobre la ciudad, tenían un montón de cosas que la gente común no tiene. Creo que vos ni yo tenemos esa cierta reputación de influenciar a otros, porque no estamos ni siquiera en un cargo político, ni en un cargo que esté representativo en la sociedad. Pero hasta esos lugares llega el Evangelio. Muchas veces nosotros nos cerramos a hablarles a nuestras autoridades porque pensamos que no vamos a lograr nada. Y acá encontramos que realmente en esta iglesia, en este lugar, el Evangelio había llegado a esas personas. Cristianos distinguidos, decíamos recién en el versículo 8. ¿Por qué eran distinguidos? Porque dice el versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. La primera de las cosas que encontramos ahí en este lugar en Berea, tenían la predisposición a escuchar. Predisposición a escuchar la palabra del Señor. Yo me acuerdo cuando estaban allá en la iglesia de Andresito, un amigo en común que tenemos allá, el chico se llama... me acabo de olvidar el nombre. Fabián. Fabián hizo junto con nosotros también el instituto. Y Fabián, ¿sabe lo que tiene Fabián? ¿Vieron los teléfonos que hoy cualquiera puede bajar la aplicación MyBiblia? ¿Sí? Que te dice las versiones de Biblia, te dice el significado de las palabras. Y yo me acuerdo que estaba predicando un día y lo veía que él estaba sentado con el teléfono arriba de la Biblia.
Lo primero que pensé, digo, estará respondiendo un mensaje en medio de la reunión. No sé, pero se veía porque el púlpito, ¿sí? El púlpito allá es como que está un poquito elevado, a pesar de que tiene gradas, pero vos llegás a ver a la gente que tiene arriba de la Biblia. Y cuando termino de disertar, que tenía que pasar por el lado de él para sentarme en el al fondo, miro el teléfono y tenía puesta la aplicación. ¿Qué estaba haciendo? Cada cosa que decía, lo miraba en el teléfono y las palabras que yo decía, que trataba de explicar, él las estaba buscando. La estaba buscando ahí, como se dice, estaba en tiempo real. El tipo controlando que lo que se estaba diciendo fuera conforme a lo que la palabra dice. Y justamente esto de Berea tenían dos cosas. Primero, que tenían esa predisposición a escuchar. La solicitud, dice ahí, la palabra que se utiliza ahí tiene que ver con el ánimo y la voluntad. Había ánimo por escuchar la palabra del Señor. Tenían ese deseo de decir, queremos escuchar, tenemos la disposición de escuchar. Muchas veces no tenemos esa disposición para escuchar la palabra. ¿Sí? ¿En qué se ve eso? Y cuando no hacemos tiempo para leer la Biblia. Cuando no hacemos tiempo porque no tenemos la disposición y estamos más ocupados en nuestras cosas, en nuestros quehaceres, en nuestro trabajo, en las cosas del diario vivir, en todo lo que cada uno tiene, en nuestros hijos, que se me rompió algo del vehículo, que tengo que comprar algo que en el súper no encontré, tengo que buscarlo en otro lado. Todo lo que nos lleva en nuestro diario vivir. Bueno, cuando nosotros tenemos esa voluntad de escuchar la palabra nos hacemos tiempo. Y paramos a pesar de todo lo que tengamos que hacer. Solicitud, dice ahí, para escuchar la palabra del Señor. Pero también dice predisposición para estudiar la palabra del Señor. ¿Sí? No solamente escuchar, sino también estudiar. Y ahí la palabra que utiliza dice escudriñando. Y dice anacrino, significa preguntar, examinar. Decían los maestros cuando yo iba a la escuela, si vos querés saber algo tenés que hacerle preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Vieron cuando los chicos quieren aprender y son chiquitos? Y hay una edad de que se le llama el preguntón. ¿Qué hacen? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué esto? Y vos estás apurado y te dices, pero papá, ¿por qué esto? Y vos tenés que sentarte y explicarle por qué pasa eso. ¿Y por qué veo esto? ¿Y por qué aquello? Porque es la necesidad que tenemos todos de poder aprender y escudriñar para qué es. Y nosotros también tenemos que tener esa disposición de sentarnos, hacernos el tiempo y estudiar. Por eso eran más nobles esto, por eso decían que eran personas distinguidas, porque se daban ese tiempo de escuchar lo que estaba diciendo el predicador, pero no solamente quedarse con lo que decían. ¿Cuántas iglesias, cuántos lugares se habla de Dios, pero no se enseña realmente lo que dice Dios? Y las personas están acostumbradas a sentarse el domingo y escuchar solo ese día. Tenemos toda una semana para sentarnos, para escuchar la palabra del Señor. El devocional es necesario, sí, lo tengo que hacer, sí, lo tengo que hacer rutinario, no. Lo tengo que hacer sabiendo que me habla Dios. Como decíamos el otro día, cada vez que nos habla Dios nos produce gozo. Pero tengo que hacer en el lapso del día, buscar un tiempo para sentarme y estudiar. No tenemos otra mayor carrera. Es esta la carrera que nosotros tenemos. Y de esta carrera depende mi carrera, lo que voy a estudiar, de esto depende mi trabajo, lo que voy a hacer, de esto depende la relación con mi esposo y mi esposa, de esto depende la relación con mis hijos, de esto depende llevar el evangelio a otros, de esto depende prepararme para lo que Dios quiere. Por eso predisposición. Berea era distinta a Tesalónica. Y no significa que Tesalónica eran malos. ¿Por qué? Porque después vos lees 1 Tesalonicense, 2 Tesalonicense, y te encontrás una iglesia que crecía en amor, que crecía en fe, que llevaba el mensaje a otro. Y Pablo termina diciendo, no me hace falta hablarle a un montón de lugares porque ustedes han llevado el evangelio. Entonces, no significa que sean mejores o peores Tesalónica con Berea, sino que tenían actitudes distintas y Dios los utilizó para obras distintas. Berea, después de Berea, vamos a Atenas, capítulo 17 y versículo 18. Dice, y mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, dice, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos en la plaza, cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues,
saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, de alguna otra cosa no se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Y Pablo comienza el versículo 22 diciendo: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en la cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Y comienza a decir todo su mensaje basado desde el Dios de la creación. Atenas, ¿dónde estaba Atenas? Bueno, miren, llegamos acá a Berea y de ahí bajamos hasta aquí, hasta Atenas. ¡Wow! ¡Qué viajecito, Uno sigue mirando la línea roja y le siguen metiendo kilómetros, Esto sí que podrían decir, está caminado este motor, Han caminado bastante. Dice, esta ciudad se encontraba, si esta estaba a 80, la otra estaba a 320 kilómetros al sur de Berea. Más o menos como decir, me voy de acá, Piedra del Águila. Más o menos, por ahí, pegamos en el palo, un metro más, metro menos. 320 kilómetros al sur de Berea. Era la capital de Ática, uno de los estados griegos. Esta ciudad era sumamente religiosa, como lo prueban 3.000 templos e imágenes de dioses que había en Atenas. También era el centro literario y cultural del mundo civilizado. Por eso cuando Pablo comienza diciéndole, veo que son muy, dice, religiosos, pasando al versículo 22, dice, mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en la cual estaba inscrito el Dios no conocido. Vos te imaginás, no sé si habrá visto los 3.000, pero cuando miró dijo 1, 2, 3, 4, ya perdí la cuenta, no sé cuántos hay. Pero tenía muchos dioses este lugar. Era un lugar justamente importante del mundo literario, del mundo cultural, civilizado, pero la idolatría estaba como si fuera el pan del día. ¿Sí? Como acá vivimos distintas casitas y todas juntas, bueno, un montón de templos y lugares para adorar. ¿Qué rescatamos del lugar de Atenas? Bueno, en primer lugar, la diferencia entre estas dos corrientes religiosas que había en el lugar. Los estoicos, los epicúreos, vieron que lo nombró ahí, dice el versículo 18, y algunos filósofos, epicúreos y los estoicos, disputaban con él, o sea, los contradecían. Bueno, ¿qué representan estas dos? Bueno, acá está la visión de vida, cómo vivir, las pasiones que uno tiene, su destino, el tema de los dioses y el saber. Entonces los estoicos, para ellos, el individuo debe actuar desde la razón. Todo pasa por acá, ¿sí? La razón. Nada de sentimentalismo, nada de esas cosas, nada de pasión. Razón. La pasión es mala para el alma. La vida no depende de la voluntad del propio individuo. Dice, creen en el concepto de la providencia diaria. Un concepto de providencia diaria no significa que digan que crean en Dios. Y después dice, solo unos pocos deben tener el acceso al saber. ¿Sí? Estos eran los estoicos. Para ellos todo pasaba por la mente. Vamos a ver los epicúreos, ¿sí? Porque esto es como el positivo y el negativo, ¿sí? Son los polos opuestos. Y dice, el epicúreo, el individuo debe actuar desde el placer. La pasión es algo natural en el ser humano. El destino, dice, no existe y el individuo es libre. No hay que temer a los dioses. Y dice, y el saber debe estar abierto para todos. ¿Sí? Las dos corrientes filosóficas que se encuentran en ese lugar justamente son las dos que se oponen al Evangelio y se oponen justamente a lo que estaba diciendo Pablo en ese momento. Entonces, ¿qué podemos rescatar de este Atenas? ¿Sí? ¿Qué podemos rescatar de esto? En primer lugar, Pablo observa a los atenienses, versículo 16, y habla desde su religiosidad. Volvamos a leer el versículo 22. Entonces Pablo, dice, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois religiosos. Esto ya lo hemos dicho, lo ha dicho Lean, lo he dicho yo. Siempre debemos partir de un lugar en común con las personas si los queremos llevar a Cristo. En este caso, para Pablo fue la religiosidad de ellos. Para nosotros puede ser un tema en común en charla. ¿Qué sé yo? ¿Cómo te va con tus hijos? ¿Qué haces vos con tu hijo cuando yo no puedo con esto con mi hijo? Vieron que hay personas que se acercan y te dicen estas cosas. Bueno, el tema en común, partimos de ahí. Bueno, hacemos esto y esto y esto, pero la Biblia dice, y empezamos de ahí la charla. Bueno, de ahí arrancó Pablo, porque después dice el versículo 23, porque pasando y mirando a vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio.
¿Te das cuenta? Partimos de un tema en común y vamos a otro lugar. Profe de música, ¿de qué vamos a hablar los profes de música? ¿Sí? Cuando estamos con Carlos el otro día, meta mensaje de qué vamos a hacer con el tema del acto del 20 de junio. Bueno, y ahí empezamos a hablar y Dios va a guiar todas las cosas. Y viste, entonces vos de un tema en común le llevas al lugar donde vos estás pensando, a donde vos vivís, cuál es tu convicción de vida. ¿Sí? Eso es lo que está buscando la gente, que alguien le muestre lo distinto, no solo de palabra, sino con tu vida, con lo que vos sos. Entonces desde ahí comenzó. Dice, proclama la realidad de un creador. Esto no lo llevamos a leer, el versículo 24. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor de los cielos y de la tierra, no habita en templos hechos de humanos. Chao. Bah. Venía todo bien, ¿no? Tenían 3.000 templos, uno de todos esos, bueno, era el Dios no conocido, y termina diciendo Pablo, no, todo eso que está ahí, no sirve para nada. Dice, versículo 25, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase algo, pues él quien el que da la vida a todos y aliento a todas las cosas. Y de una sola sangre ha hecho el linaje de todos los hombres, para que habite sobre toda la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden del tiempo y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejano. Y aquí encontramos que Pablo proclama la necesidad de un creador, lo leímos en el versículo 26, 27 y 28, pero también proclama las demandas de este creador. Versículo 29 al 31. Y este para mí es el centro de todo su mensaje. Versículo 29 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, a piedra, escultura, de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, pues ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando la fe a todos de haberle levantado de los muertos. Proclama a Dios como creador, pero proclama las demandas de este creador, que es el arrepentimiento, el juicio y la fe. Todo eso que estaban haciendo mal, uno puede decir, estamos en una época en la cual no puedes marcar lo malo. ¿Sí? Ya lo explicamos esto hace tiempo. Desde la escuela no se le puede marcar un error a un chico, desde la escuela no se puede marcar un error en la escritura, no se puede marcar las cosas malas. La pregunta es, ¿cómo vas a saber que tiene que cambiar si no le marcas lo que está mal? Pero Pablo empezó desde ahí y de ese lugar le dijo, todos los hombres se deben arrepentir. Y esta ignorancia que están teniendo ustedes, ¿de qué los trató? ¿De qué los trató? De ignorante. Perdón, ¿no era el centro cultural? ¿El centro de la filosofía? ¿El centro del pensamiento humano? Y aún así Pablo se siente y le dice, de esta ignorancia. Claro, todo eso es conocimiento. Salud. Pero el verdadero conocimiento que le estaba trayendo Pablo era justamente una relación con Dios. Era justamente entender que había un hombre que había venido a la tierra, que había muerto por cada uno de ellos. En Atenas encontramos también el resultado de esta predicación que hizo. El versículo 32, que no lo leímos, al versículo 34. Y dice, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Versículo 33, así Pablo salió del medio de ellos. Versículo 34, más algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, la mujer llamada Dámaris y otros con ellos. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, primero ahí, versículo 32, la burla. Algunos se burlaron y la palabra que utiliza ahí es fuera de labio, mofarse, ¿sí? Dar una carcajada, reírse de lo que estaba diciendo Pablo. Para ellos era decir, ¿qué estás diciendo, Pablo? ¿De qué me estás hablando? Me estás hablando de que hoy en día tenemos 3.000 dioses. ¿Para qué necesitamos uno si tenemos 3.000? No tenemos necesidad de un Dios nuevo. Ya tenemos todos los que están acá. Y Pablo le termina hablando que justamente debían buscar a ese Dios verdadero, el que no conocían, y sin embargo los que también se burlaron. Pero no solamente tenemos la actitud de los que se burlaron, tenemos también la actitud de los que postergaron. Dice el versículo 32, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, se burlaban y otros decían,
ya te oiremos. ¿Cómo es? Ya va a haber oportunidad. Mirá, cuando invitas a alguien a la iglesia, ya va a haber oportunidad de que vaya. Ya va a haber oportunidad para que conozca a Dios. Después, postergar. Bueno, acá también. Y ahí la conjunción de la frase que hace, de postergar, significa oír más tarde. En algún momento te voy a escuchar de nuevo. Vieron que a veces tenemos compañeros que le hablamos de Dios, no hay nadie. Que le hablamos de Dios, que le compartimos el Evangelio. Sí, está todo bien, pero más adelante. Sí, más adelante cuando... Y siempre uno dice, bueno, vos no sabés si más adelante va a existir, porque nadie tiene la vida comprada. El más adelante no sabemos si va a ser mañana. El más adelante no sabemos si va a ser un año, 10 años. Entonces postergaron la decisión de sumarse a lo que Pablo estaba planteando. Y versículo 34, y esta es la parte por ahí más importante, que algunos sí creyeron, y ahí la palabra tiene que ver con poner la fe, confiarse, con creer. ¿Sí? Algunos sí creyeron. Qué lindo, ¿no? Que a pesar de que algunos se burlaron y algunos le dijeron, Pablo, ya te vamos a escuchar en otro momento, no es momento de que estemos ahora hablando de esto, algunos creyeron y se sumaron a lo que justamente el Evangelio traía para sus vidas. Libro adelante, capítulo 18, Corintios. Este es larguísimo, ¿sí? Vamos a tratar de leer algunas partes. Vamos a leer el versículo 1, ahí dice justamente del 1 al versículo 21. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto, y allí halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues en el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Sila y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Cómo era este lugar? Bueno, seguimos, estamos acá en Atenas, hacemos un rulito y nos vamos a Corinto. Ahí estaba la ciudad, dice, esta ciudad se encontraba a 72 kilómetros de Atenas, poco menos que las anteriores. Su ubicación precisa estaba solo a 2 kilómetros del angosto istmo que separaba Grecia central del Peloponeso. La lujuria y el desmedido afán del lucro eran dos vicios que tenían dominada la ciudad. Era el centro internacional de la inmoralidad. Eso era Corinto en su época. Dos cosas que dice ahí, el afán por tener cosas y la lujuria. Estamos hablando de Corinto. Estamos hablando de hace más de casi 2000 años que se escribió la palabra del Señor y este libro. La pregunta es, ¿no se parece mucho a nuestra actualidad? Una de las cosas que la gente siempre habla es, no me alcanza el mango. Uno puede entender que estamos en la situación en que estamos, cambio de presidente, cambio de política económica, cambio de un montón de cosas. Pero mucha gente desde antes y desde ahora que hubo un cambio, ¿qué es lo que te dice? No me alcanza el mango. Y a veces no tiene que ver por justamente esto de que no me alcanza porque cobro poco. A veces tiene que ver por el mal uso, la mala administración, el exceso de cosas que no nos deberíamos permitir, que se permiten, ya sean vicios, ya sean cosas que no ayudan a la vida diaria. Entonces, y también por el hecho de tener esta satisfacción de que si tengo más, voy a ser feliz. Y la Biblia nos habla continuamente que tener más no significa un sinónimo de ser feliz. Tenemos que tener justamente lo único que necesitamos es al Señor Jesús. Sacamos al Señor Jesús de la ecuación y nada de lo que tengamos, por más que tengamos y volvamos a tener y tengamos más, nos va a llenar. Porque el único que llena esa sed interior, como decíamos otra vez, es el Señor Jesús. Pero yo necesito cobrar para poder vestirme. Sí, pero necesitas al Señor Jesús. Pero yo necesito tener esto, si compro esto voy a estar mejor, pero necesitas tener Jesús. Todas las cosas que nosotros tenemos, así como dijo Job, desnudo vine a este mundo y desnudo voy a volver. ¿Qué nos vamos a llevar del otro lado? La obra de Cristo, la marca de la cruz en nuestros corazones. Por eso cuando nosotros hablamos de esto, encontramos que hay mucha gente que están poseída por esto y están detrás de tener todo lo que quieren. Y se pierden detrás de todo eso. Después podemos hablar un montón de cosas, ¿no? A raíz de todo lo malo es el amor al dinero, la cual algunos, dice Timoteo,
¿sí? Pablo escribiéndole, cuántas cosas se desprenden de ese deseo desmedido de tener y se ramifica en tantas cosas que destruyen estas familias. Personas que se matan laburando porque quieren tener todo ahí para tener todas sus necesidades y cuando lo tienen, se le va la esposa. Cuando lo tienen los hijos perdidos. ¿Qué pasó? ¿No era que si tenían todo iban a estar mejor? ¿Te das cuenta? Cambiar los órdenes. Y ni hablar de lo que es la lujuria. Ni hablar de lo que es la lujuria. En un lugar donde el teléfono se ha vuelto la principal pantalla de exposición de pornografía para los chicos, para los adolescentes, para los grandes. Para los grandes. No solamente los chicos. A ellos se les va a quemar la mente y los van a agarrar de chicos como esclavos. Pero a nosotros también nos sigue bombardeando el enemigo. No es que nosotros estamos exentos porque estemos grandes o exentos porque estemos casados. Sigue siendo Satanás tan sutil de venir todos los días. ¿Se acuerdan ustedes de la tentación para José? Que constantemente dice, todos los días que hacía la esposa de Potifar, lo buscaba. Todos los días buscaba la oportunidad de hacerlo caer. Todos los días estaba buscando la oportunidad hasta que hizo ese plan de quedarse solo. Pero así actúa el Satanás con nosotros. Y si vos pensaste que ayer te tentó a través de una imagen en el teléfono, ¿vos crees que hoy no te va a tentar porque te tentó ayer? Todos los días va a estar golpeando nuestros corazones, va a estar tratando de hacernos caer, no importa que seas hombre o que sea mujer. La tentación va para todos. Así era Corinto. Es más, creo que hemos escuchado muchas veces la palabra corintizar. ¿Sí? Todo esto que se veía, esta locura que se vivía ahí en el lugar de Corinto, y uno puede decir, ¿cómo pueden hacer una iglesia de ese lugar? Y sin embargo Pablo se quedó en ese lugar, predicó en ese lugar. Y dice ahí que estaba entregado casi por completo. Dice, Pablo predicaba a judíos y a gentiles en el día de reposo. Versículo 4, dice ahí, que lo leímos recién, y dijo, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Quiero hacer un paréntesis acá con el día de reposo. No estamos hablando de nuestro día de reposo actual, ¿sí? Para ello era el sábado. Pero te he puesto a fijarte esa técnica, que en el día del descanso iba a confrontar a las personas para mostrar el verdadero evangelio. Diferente a nuestro día de descanso, ¿no? Nuestro día de descanso, ¿qué es? No me molestes. ¿Viste el estado de WhatsApp? Desconectado. En el día de descanso, no me molestes. Pablo en el día de descanso iba y discutía. ¿Es una estrategia? Sí. Era que iba, ¿dónde? A la sinagoga. ¿Dónde lo iba a encontrar todo? Al judío durante la semana no lo iba a encontrar en la casa. ¿Dónde lo iba a encontrar? Ahí lo iba a encontrar justo en ese lugar, en la sinagoga donde todos estaban. Para aprender, para enseñar, para escuchar la ley de Moisés. Ahí ese lugar iba. Esto es muy interesante, ¿sí? Ir hacia donde está la gente, no que la gente venga hacia donde estamos nosotros. Ir hacia donde están ellos. Por eso cuando el Señor los manda, dice, ir por todo el mundo, a donde vayan ustedes, en su trabajo, con el vecino, caminando, en una estación de servicio, en la escuela, con un papá, en una comisión de padres, donde estés. Ahí es donde vos tenés que estar, ahí es donde vos tenés que llevar el evangelio, ahí es donde tenés que llevar la luz, con tus compañeros de escuela. Esos que son difíciles, ¿no? ¿Hay algunos difíciles o no? ¿Sí, viste? A esos difíciles también. ¿Por qué solo los que nos llevamos bien? Pablo le predicaba a ellos en los días de reposo. Dice, persuadía, convencía mediante argumentos. ¿Sí? El hacer pensar a la gente. A convencer con argumentos. ¿Qué argumentos tenemos nosotros? Y yo no sé mucho de la Biblia. Bueno, si no sabes mucho de la Biblia, hay dos opciones. O haces autoestudio y te sentás a estudiar, o empezás a acercar a alguno de los grupos, en el caso de las mujeres, algún grupo de discipulado y comenzás a estudiar, o venís y nos decís, podemos empezar un grupo de discipulado con los varones y empezar, o te inscribir en un instituto. Pero hoy no tenemos excusas. No hay excusas para no estudiar, no hay excusas para no poner argumentos de cómo voy a responder. Puede ser que seas primerizo y que estés empezando, bueno, se entiende, todos pasamos por ese lugar. No vas a poner a tu hijo sentarse en el volante si no puede llegar a manejar. Pero cuando tiene edad, cuando ya tiene la capacidad mental y física para sentarse, pisar los pedales, agarrar el volante, mirar para todos lados, poner primera y salir, entonces se lo das. Pero antes no. Entonces lo mismo pasa. Preparémonos para ese desafío de tener argumentos de qué responder a las personas.
Muchos, dice, reciben al Señor y eran bautizados. Versículos 7 y 8, que no lo leímos. Y desde allí, y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, en la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyeron y creían y eran bautizados. Muchos eran bautizados. Pablo se quedó ahí en un lapso de 18 meses en Corinto enseñando. Eso lo encontramos en el versículo 11. Dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Y ahí utiliza esta frase, ¿no? Enseñar significa instruir. Y fíjense ustedes que en una iglesia como esa, uno va a decir, bueno, pero estaba en el medio del barro, ¿cómo hizo para enseñarle? Miren cómo fue hermoso este año y medio, que le faltó tiempo para ayudarle a cambiar las cosas al pueblo de Corintio, que miren lo que escribe Corintio en esos 3 pasajes que puse, esos 4 pasajes. Primera de Corintios, ¿sí? Primera de Corintios, capítulo 7 y versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 7 y versículo 1. Miren lo que dice. Primera de Corintios 7, 1. Si Pablo era el maestro enseñando, quiere decir que esta gente que estaba en Corinto había muchas cosas por cambiar. Imagínense ustedes viniendo en un contexto donde había lujuria, donde había ese amor excesivo por tener cosas y tener dinero, donde había templos con prostitutas, eso no lo dije, pero había templos con prostitutas donde la gente tenía que tener sus relaciones para lograr los favores de Dios, a través de esas mujeres que juntaban el dinero para sostener el templo. Toda una cosa media rara, sucia, gente viviendo ahí, niños viviendo ahí, creciendo en esa cultura, diciendo, este es el estilo de vida de cualquier persona. Y Pablo entra a ese lugar, trae la luz del Evangelio, personas creen en el Evangelio, pero miren lo que escribe acá la iglesia de Corinto a Pablo. Primera de Corinto capítulo 7. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre si no toca mujer, y comienza a decir un montón de cosas ahí. Pero fíjense cómo empieza, en cuanto a las cosas que me escribiste. O sea que el tiempo que pasó Pablo enseñándole había sido poco. Y ellos querían más. Entonces le escriben, Pablo, ¿qué pasa con esto? Le escriben todas sus dudas, se la mandan a Pablo. Capítulo 8 y versículo 1. Damos vuelta ahí nomás de Primera de Corintios. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, otra vez, como haciendo hincapié en lo que le escribieron. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, bueno, tengo que decir esto. Y empieza toda su disertación. Capítulo 12 y versículo 1 de Primera de Corintios. Dice el capítulo 12 y versículo 1 de 1 de Corintios. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y comienza a enseñar todos los dones espirituales. Y termina el capítulo 16 de 1 de Corintios y versículo 1. Dice, en cuanto a las ofrendas, dice, para los santos, haced vosotros también de la manera en que ordené en la iglesia de Galacia. Toda nuestra vida es una carrera de enseñanza del Señor hacia nosotros, de formación, de equipar nuestra vida para servirle. Y acá la iglesia pensó que con 1 año y medio ya está. Tuvieron un instituto de 1 año y medio, demasiado. ¿Cuánto dura el instituto? ¿3 años? ¿4? ¿4 le pusieron ahora? Bueno, 4 años dura el instituto. ¿Sí? Y aún así no significa que tengas un conocimiento acabado. Tenés que seguir estudiando, tenés que seguir conociendo. Y esta iglesia en ese lugar, habiendo estado en la mugre, le escribe a Pablo, necesitamos quitarnos estas dudas. En cuanto a esto, en cuanto a aquello, en aquello otro. Pablo, ¿qué dice Dios? ¿Qué opinamos? ¿Qué opinamos? Qué bueno es buscar el consejo donde realmente vale la pena buscar el consejo, que es en la palabra del Señor. Pero hay algo que surge en este lugar, que no surge en todo esto, en las otras 3 localidades. Y es el temor y la necesidad de Pablo. Y dice ahí en el versículo, vamos a leer, el temor de Pablo en el versículo 9 al 11. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, si no hablas, y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte el mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y ahí dice que después se detuvo. O sea, si no fuera que el Señor lo animaba, Pablo era muy probable que se estuviera yendo.
fue lo que le dijo el Señor a Pablo, que Pablo se tuvo que quedar ahí en ese tiempo, más para ayudar a ese lugar. Según lo que dice 1 Corintios 2:3, dice, y estuvo entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Es evidente, dice, que Pablo pasó en Corinto por un periodo de mucha preocupación. Y según 1 Tesalonicenses 3:7, también sufrió necesidad y aflicción. Estamos hablando de la iglesia primera, ¿se acuerdan que arrancamos en Tesalónica? Y estamos en esta última en Corinto. En todo ese proceso de viaje había algo que le preocupaba a Pablo. Que sirvas al Señor, no estás exento de preocupaciones y de temores. Somos sujetos de preocupaciones y de temores. Y Pablo tenía la necesidad, su sustento, dice ahí que se juntó con Aquila para trabajar en un tiempo. Pero después dice el versículo 4, que cuando llegan, dice, y discutían en la sinagoga todos los días, y versículo 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por completo. Ya no estaba trabajando para sustentarse. Dejó el trabajo y se dedicó a la obra. Entonces, la necesidad de sustento y la aflicción, la persecución de ¿quiénes? De los judíos. Que desde el mismo capítulo que se convierte se la tenían jurada. Pablo, así como fuiste tan celoso por nosotros, nosotros somos más celosos por haberte ido y abandonado lo que nosotros creíamos. Entonces, siempre nos va a pasar que vamos a estar rodeados de estas cosas que trascienden y nos traspasan el corazón. Y fíjate que Dios nos alienta, lo alentó a él y nos alienta a nosotros. En primer lugar dice, no temas ante la persecución y el peligro. Alguien que me lea Isaías 41:10, bien fuerte, bien alto, ¿sí? Para que quede también grabado. Bien fuerte y bien alto. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, te aliento, siempre te sustentaré, siempre con la diestra de justicia. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. No temas, ¿sí? La segunda de las cosas que le dice Dios, habla y no calles. Y 1 Corintios 9, 16, 17 dice, si no lo digo por obligación, dice, si no lo digo de buena gana, dice, preparada me está la comisión. Dice, era una obligación a pesar de las pruebas, ¿sí? A pesar de las pruebas, el comunicar la palabra del Señor. Dios le dice, habla y no calles. La palabra hablar significa laleo, significa dar a conocer, pero la palabra calles significa estar en silencio. Y nosotros no podemos estar en silencio ante la necesidad de la persona que necesita a Cristo. Ese es el objetivo de Pablo. Y muchas veces nos pasan cosas y lo primero que hacemos es, dejo la obra. Me pasan cosas, dejo de venir a la iglesia. Me pasan cosas, dejo de relacionarme con este hermano. Me pasan cosas y abandono, y abandono, y abandono. Y Pablo, Dios le está diciendo, no temas, seguí adelante, no habla y no calles. Vas a tener problemas, vas a tener dificultades, pero no significa que estés solo. Porque yo estoy contigo, le dice el Señor. Ahí en el pasaje que estamos leyendo. Dice, no temas y no calles, versículo 10, porque yo estoy contigo. No nos tenemos que olvidar que en la obra del Señor está con nosotros. El Señor está allí acompañándonos, ayudándonos. Y la palabra que utiliza ahí, la comisión me ha sido impuesta. La palabra comisión tiene que ver con koinonía, o con el economos, con lo que nosotros tenemos que hacer. De la administración que Dios puso en nuestras manos. Así hablamos, ¿no? Ténganos los hombres por servidores de Dios, por administradores de las cosas de Dios. Y el predicar el Evangelio también es una responsabilidad que tenemos que cumplir. Y que vamos a tener que dar cuenta. Dice, porque yo estoy contigo. Y termina diciendo, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Señor dice, le anunciaba que a pesar de todo lo que estaba viviendo, Él cuidaría de su vida en su voluntad. Yo tengo mucho pueblo acá, tranquilo Pablo. Eso fue la inyección de ánimo que dijo Pablo, me quedo 1 año y medio más acá en este lugar. Vieron que en todos los otros viajes va de un lado, va al otro, cumple, lo quieren matar, se va de nuevo. Acá se queda 1 año y medio. En el peor lugar,
en la peor sociedad del momento. Ahí se queda y está justamente cumpliendo la palabra del Señor. Quiero terminar con esto. No sé si ustedes la llegan a ver. Si no se llega a ver, bueno, acá que arriba tenemos un buitre. Y acá abajo tenemos un niño. Dice, esta foto fue una de las que ganó la conciencia, ganó otra de las batallas. Esta foto fue tomada por el fotógrafo Kevin Carter. ¿Sí? Después de que tomó esta foto se suicidó, un año después. Este hombre ganó el Pulitzer en el año 94. ¿Sí? Él era un fotógrafo que se dedicó a salir a hacer fotos y nunca fue importante en la carrera de fotógrafo, pero se iba a los lugares así como África, lugares así de mucha necesidad, y se metía ahí a sacar fotos y nunca ganó. Y tomó esta, que la tuvo guardada un tiempo y después que la guardó, él decidió sacarla y darla a conocer y con eso gana el Pulitzer. Viste que Pulitzer, no sé si todos saben, es el premio supremo, es como decir en el cine el Oscar. Acá en Argentina los Martín Fierro es el premio supremo de tal actividad, como decir en el Mundial la Copa del Mundo. Bueno, para un periodista, para un fotógrafo, lo más importante era ganarse el Pulitzer. Y dice que saca esa foto, ¿no? Donde está el nene ahí y el buitre atrás, ¿no? Y cuando lo entrevistan esa noche de que había sido el ganador de la mejor foto del año, le preguntan a él cuánto tiempo había tardado para sacar esa foto. Y dice que se quedó un tiempo largo, esperando a ver el momento, ¿no? Porque el nene está en el piso, ¿no? Y el buitre está atrás esperando ¿qué? Comérselo. El hombre se va y mientras sacó esa foto, porque estuvo un rato largo esperando ahí, y se va, y dice que la gente que estaba ahí en el lugar le empezó a hacer otras preguntas. Entonces le dice, ¿y qué pasó con el niño? Con ese niño que estaba ahí. Y dice, y yo no sé, porque yo me quedé un tiempo. ¿Y cuánto tiempo te quedaste para sacar esa foto? Y me quedó un tiempo largo para ver cuál es el desenlace. Y dice, pero ¿y no hiciste nada? Dice, con respecto al chico. Dice, ¿qué pasó con el chico? Si realmente se salvó, no, se lo comió el buitre. Y no supo responder esa noche ese hombre. Bueno, ese hombre un año después se suicida. Y deja una carta escrita justamente diciendo, porque no hice nada en el momento que lo tenía que hacer. Y con esto quiero terminar porque muchas veces nosotros actuamos así. Somos espectadores de la miseria de otros. Estamos mirando las cosas que pasan a nuestro alrededor. Estamos mirando la necesidad. Estamos viendo que hay gente que está siendo devorada por este mundo. Y muchas veces el Señor está esperando que nosotros hagamos algo. Pero nosotros tomamos la foto y nos vamos. Miramos la situación y nos vamos. Este hombre se terminó suicidando. Porque no supo después qué pasó con esta chica. La verdad que después pasó el tiempo y se descubrió que era una nena, no un varón. Y la nena después murió siendo grande. No se la comió el buitre. Pero él estaba ahí para poder ayudarla. Y no hizo nada para hacerlo. Por eso te invito a que en esta mañana reflexionemos en nuestras vidas. El hecho de conocer los viajes de Pablo, los viajes de los misioneros, no es solamente para tener información y conocer lugares, conocer distancias, conocer cómo era el contexto en ese momento. Era para que nos demos cuenta de que tenemos una tarea importante. Y Dios nos está esperando que no seamos espectadores. Por eso cuando César hoy compartía el versículo de la mañana, apenas empezó, me sacó el versículo. Porque Dios no fue un espectador de nosotros. Ahí dice el pasaje, por eso recordamos hoy los símbolos, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la manera de manifestar amor se tiene que hacer evidente en nuestras acciones. El Señor vio nuestra necesidad y no quedó expectante mirando cómo nos pasaban las cosas, mirando la eternidad de muchos de nosotros yendo al infierno. Él miró nuestras vidas y decidió manifestar amor. ¿Cómo? A través de Cristo. Si nosotros hemos recibido ese amor de Cristo, Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, nos empuja. ¿A qué? A hablarles a otro de Cristo. Que realmente en esta mañana podemos hacer también memoria de nuestro Señor, sabiendo que Él no se quedó mirando nuestra necesidad. Él obró
en beneficio de nuestra necesidad. Que el Señor nos ayude a nosotros a obrar como Jesús hizo y llevarles a otros lo que tanto están esperando. Que dejemos de ser espectadores para ser hacedores de su palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana porque podemos participar de estos símbolos, símbolos de la obra de Cristo, símbolo, Señor, de que Jesús sí manifestó amor por nosotros. Él no se quedó mirando solamente nuestra necesidad, nuestra miseria. Él no se quedó allí en los cielos mirando cómo cada uno de nosotros nos autodestruíamos por nuestro egoísmo, por nuestro pecado, sino como dice tu palabra, que dejó los cielos y vino en la tierra a tomar la condición de hombres, para estar en la condición de hombres, ir a la cruz por cada uno de nosotros. Señor, gracias porque en esta mañana podemos estar, un grupo de tus hijos, tal vez golpeados, tal vez con necesidades, pero nunca abandonados, Señor, porque tú has prometido estar con nosotros. Gracias te damos porque todo comenzó cuando moriste en la cruz. Y hoy, Padre, podemos cada uno de nosotros participar de estos símbolos en libertad. Bendice nuestras vidas, nuestros corazones, y ayúdanos a serte fieles a ti, Señor, en todo. Gracias por este tiempo, Padre. Oramos en Cristo Jesús. Amén.